agregarle a 1 gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado. Vimos que podía ser 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, da lo mismo, el incremento es de 1 grado. A eso llamamos una caloría. Por eso el calor específico del agua es de 1 caloría por grado centígrado, que es el valor que ustedes debieran retener para el agua líquida. Y vimos que habían otras sustancias, por ejemplo el hielo disminuye su calor específico, el vapor de agua 0,50, etcétera, y si ustedes observan, hacia abajo se encuentran los metales. Entonces, mientras más pequeño sea este calor específico, mayor va a ser el incremento de temperatura que va a producir ese cuerpo si recibiera la misma cantidad de energía. Por ejemplo, el cobre se va a calentar mucho más que el fierro, y a su vez el fierro se va a calentar mucho más que el agua. Es decir, el agua tiene esa capacidad de absorber el calor, ¿verdad? Y genera un incremento de temperatura. El cobre también tiene una capacidad de absorber calor, pero lo absorbe más rápido, por así decirlo, y aumenta mucho más el gradiente de temperatura, porque estamos dividiendo, recuerden, estamos dividiendo por un gradiente de temperatura. Por lo tanto, mientras más grande sea ese gradiente de temperatura, mientras mayor sea la capacidad de aumentar ese gradiente de temperatura, más pequeña será la capacidad calórica, y por lo tanto más pequeño también será el calor específico para un número igual de energía recibida por un sistema. Eso en cuanto a la capacidad calórica. Y basándonos en la capacidad calórica, definimos además, en clases mucho anteriores, definimos el concepto de entalpía como una agrupación de variables o de funciones de estado termodinámica extensivas. Recuerden, función de estado significa que no depende de la trayectoria, depende solo de los estados inicial y final, y extensivo significa que sí depende de la masa. Por lo tanto, la entalpía es una función termodinámica de estado que depende de los moles o de los gramos del sistema. Por definición, eso es la entalpía. Y por otro lado, nosotros también mostramos en algún momento de las clases precedentes que cuando la presión era constante, entonces el calor y la entalpía eran idénticas. Eso está en clases, es cosa que revisen las clases precedentes, esto lo mostramos en algún momento. Por lo tanto, si sabemos que el calor y la entalpía son idénticos cuando la presión es constante, que es lo que ocurre en muchos casos, muchas reacciones químicas se producen a presión constante. Habíamos puesto como ejemplo el proceso de oxidación del carbón. El carbón en presencia de oxígeno, dijimos, generaba gas CO2, y esta reacción genera una gran cantidad de calor. Es una reacción altamente exotérmica, y por lo tanto es posible calcular el calor liberado, por ejemplo, por 1 kilo de carbón o por 1 tonelada de carbón, entre un rango de temperaturas dado, sabiendo que el proceso se realiza siempre a presión constante. Por lo tanto, cuando uno dice calcula el calor de esta reacción, el calor liberado por esta reacción química, es el equivalente a decir calcule la entalpía de la reacción química entre un rango de temperaturas. Entonces, basándonos en esta definición de proceso a presión constante, nosotros dijimos que si la presión era constante, la variación de calor era idéntica a la variación de entalpía, y también mostramos que si ambos lados de esta igualdad usted la dividía por un gradiente de temperatura, no altera la igualdad, pero sin embargo este delta Q partido por un delta T es lo que nosotros llamamos capacidad calórica o calor específico si lo dividimos por los moles o por la masa. Por lo tanto, de acá se dedujo que la variación de entalpía, delta H, entre un estado inicial y un estado final, esto era la capacidad calórica o el calor específico por un delta T.
Y esto finalmente se puede expresar como una relación para calcular la entalpía entre un estado inicial y un estado final. Y dijimos que esto se puede calcular como la integral, cosa de que estos diferenciales usted lo integre en ambos lados, la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final por la capacidad calórica o calor específico, según corresponda, por dt. Y este calor específico, por lo tanto, que se realiza a presión constante, le llamamos capacidad calórica a presión constante o calor específico a presión constante. Por eso tenía una P como su índice. Dijimos que en termodinámica todos los subíndices significa que se mantiene esa variable o esa función constante. Por lo tanto, si tenemos C subíndice P, significa que C es la capacidad calórica a presión constante. Y esta ecuación entonces permite calcular la entalpía o el calor liberado por una reacción química, por ejemplo, liberado o absorbido, todo depende de la reacción, entre un rango de temperatura, a condición que nosotros conozcamos la capacidad calórica en función de la presión. Perdón, a presión constante, la capacidad calórica en función de la temperatura. Eso por un lado. Y por otra parte, también dijimos que en un proceso a volumen constante, esto era a presión constante, en un proceso a volumen constante, este otro caso, si el volumen permanece constante, sabemos que no hay variación de volumen y por lo tanto tampoco hay variación de trabajo entre un estado inicial y un estado final. Esto vale cero. Recuerden, el trabajo es la integral de P por dV, pero como no hay variación de volumen, el trabajo vale cero. Y si nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, la primera ley dice que la variación de energía interna entre un estado inicial y final, esto es, la variación de calor entre esos dos estados, inicial y final, menos la variación de trabajo. Y vimos que, dado que en este caso particular, volumen constante, no hay trabajo, entonces energía interna y calor son iguales. Y al igual que en el caso anterior, si nosotros dividimos ambos lados de esta igualdad por un delta T, no alteramos la igualdad. Sin embargo, delta Q partido por delta T es lo que nosotros definimos como capacidad calórica o calor específico. Pero en este caso, dado que indicamos que el volumen era constante, vamos a llamarla capacidad calórica a volumen constante o calor específico a volumen constante. Y por lo tanto, nuevamente de acá se puede deducir que la variación de energía interna entre un estado inicial y final es igual a la capacidad calórica o el calor específico a volumen constante por un delta T. Y nuevamente, si usted integra esto y esto, podemos encontrar que la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final, esto es la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final del CD por dt. Y esta es otra ecuación que ustedes deberían guardar en su resumen de las clases, porque les sirve para calcular entonces la energía interna que tenga un sistema en un rango dado de temperatura. Eso fue lo que vimos a grosso modo en la clase anterior. Yo no sé si hay alguna consulta, algún comentario respecto de los contenidos vistos hasta la fecha. Pareciera que no. Vamos a continuar entonces, dado que tenemos ya establecido lo que era proceso adiabático, definimos qué era un gas monoatómico, un gas diatómico, el índice adiabático gamma. Ahí está la definición de proceso adiabático, y dado que hemos definido también los conceptos de capacidad calórica y calor específico, estaríamos entonces en condiciones de poder hacer o resolver algún tipo de ejercicios.
Antes de eso, recordar de nuevo, esto ya lo vimos, pero lo voy a recordar de nuevo, que cuando usted tiene un proceso adiabático, este se puede graficar en un diagrama presión-volumen como una curva que conecta dos isotermas. Si ustedes se recuerdan, las isotermas son procesos a temperatura constante a lo largo de toda la trayectoria. Por ejemplo, esta era un proceso isotérmico, por ejemplo, a la temperatura T1. La ecuación de esa curva, dijimos que era P por V igual constante. ¿Cuánto vale la constante? El número de moles por R y por el valor de T1 que no cambia. El producto de esas tres, NR y T, da la constante para esta curva. Entonces, en todo momento se mantiene la relación P por V igual constante. Y podríamos tener otra isoterma a una temperatura mayor, por ejemplo, esta isoterma. Esta también es una isoterma, una curva, a una temperatura T2 constante, cuya ecuación es P por V igual a nRT2, y nR y T2 también es una constante, distinta de la anterior. Pero es otra constante, mayor que la anterior, de hecho, para un mismo número de moles. Nosotros mostramos o vimos que un proceso adiabático era aquel que conectaba dos isotermas. Por ejemplo, dijimos que si usted parte en un estado inicial y realiza una expansión adiabática, también va a tener una curva de este tipo, llega hasta un estado final. Pero nosotros vimos que entre estas dos isotermas, T1 y T2, pasan infinitas isotermas. Podemos dibujar muchas curvas cuyas temperaturas van aumentando desde T1 hacia T2. Acá dijimos que T2 era mayor que T1. Esta curva, ustedes pudiesen borrar estas dos isotermas que están con líneas segmentadas y quedara solo esta curva, podría confundirse con un proceso isotérmico. Pero el enunciado del problema lo tiene que decir, si es un proceso adiabático o no, o isotérmico. En este caso es un proceso adiabático. Y nosotros vimos en clase que para un proceso adiabático, como este que está dibujado acá, la ecuación de esta curva era presión por volumen elevado al índice adiabático igual constante. Así como las isotermas tienen una ecuación P por V igual constante, un proceso adiabático, como es este caso, tiene una ecuación P por V elevado a gamma igual constante. Proceso adiabático. ¿Qué me está diciendo eso? Que en todo momento se mantiene la relación presión por volumen igual constante. Por ejemplo, en este proceso, nosotros podríamos decir que la presión inicial por el volumen inicial elevado al índice adiabático, esto es igual a la presión final por el volumen final elevado al índice adiabático, sabiendo que el índice adiabático es la capacidad calórica a presión constante dividido por la capacidad calórica a volumen constante. Esa es la definición de proceso adiabático. Pero también se puede expresar esta ecuación, por ejemplo, si nosotros la dejamos solo en función de la presión y de la temperatura. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo siguiente. Sabemos que P por V elevado a gamma es constante para proceso adiabático. Pero, por ejemplo, la presión, nosotros podríamos dejarla en función de la temperatura y del volumen. ¿Cómo? Sabiendo que presión es lo mismo que decir N por R por T partido por el volumen, por el volumen elevado a gamma, esto es igual a una constante. Y si nosotros arreglamos un poquito eso, nos va a quedar que la temperatura por V elevado a gamma menos 1, acá tenemos un 1, este pasa arriba como menos 1, será igual a la constante partido por NR.
Y dado que n y r son constantes también, cuando usted divide una constante por otras dos constantes, el resultado sigue siendo una constante. Por lo tanto, otra manera de expresar un proceso adiabático es a través de la ecuación t por b elevado a gamma menos 1 igual constante. Eso también es un proceso adiabático. Se mantiene la misma relación. Estas dos ecuaciones son idénticas, solo que en este segundo caso la presión la dejamos en función de la temperatura. Y todo lo que era constante lo pasamos al otro lado y nos queda en función entonces de el volumen y la temperatura, nos queda esa constante. En este caso, repito, la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es una constante. ¿Qué significa eso? Que en este mismo trayecto, ir desde el estado inicial hasta el estado final F, esto también se puede escribir como la temperatura inicial por el volumen inicial elevado a gamma menos 1 será igual a la temperatura final por el volumen final elevado a gamma menos 1. Y esta relación se mantiene para cualquier punto o para cualquier estado que se encuentre entre el inicial y el final. Y hay una tercera manera de expresar un proceso adiabático, que sería el siguiente. Si usted considera, ahora, si quiere dejarlo en función de la presión y la temperatura, en este caso está entre la presión y el volumen para el primer caso. En el segundo caso quedó entre la temperatura y el volumen expresado. Y ahora vamos a hacer uno que quede en función de la temperatura y la presión. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos de nuevo la ecuación para el proceso adiabático, P por B elevado a gamma igual constante. Y ahora lo que vamos a hacer es el volumen, dado que sigue siendo un gas ideal, lo vamos a dejar expresado como N por R por T partido por la presión, eso es el volumen, elevado a gamma igual constante. Si nosotros arreglamos un poco esto, nos va a quedar la presión elevado a 1 menos gamma por la temperatura elevado a gamma. Esto va a ser igual a la constante partido por NR elevado a gamma. Simplemente hice un arreglo algebraico, pasé N por R elevado a gamma, lo pasé dividiendo, y arreglé entonces la presión y la temperatura que quedan en función del índice adiabático. Nuevamente, si usted divide una constante por el número de moles que es constante, por R que es constante, y por el coeficiente adiabático o índice adiabático que también es constante, este resultado sigue siendo una constante. Y por lo tanto, otra manera de expresar un proceso adiabático es a través de esta última ecuación para proceso en el cual queda en función de la presión y de la temperatura. Entonces nos quedaría que la presión elevado a 1 menos gamma por la temperatura elevado a gamma es una constante. Estas tres ecuaciones, las tres son idénticas y las tres corresponden a un proceso adiabático. Esta curva, repito, que conecta dos isotermas. Usted tendrá que ver cuál de esas utiliza, pero son todas equivalentes. Una se deduce a partir de la otra. Simplemente uno tiene que tratar de dejar expresado dos variables a la vez, presión y volumen, temperatura y volumen, o presión y temperatura. Pero repito, las tres son equivalentes. Las tres significa proceso en el cual no hay variación de calor, o también conocido como proceso adiabático. Bien, ahora sí estamos en condiciones de poder ejercitarnos, y yo siempre pongo como ejemplo un ejercicio que está propuesto aquí en la diapo, que es bastante completo y que permite calcular al mismo tiempo una serie de variables de estado que serían interesantes conocer. Entonces, como primer ejercicio, vamos a tratar de resolver este que está propuesto aquí en la diapo, donde dice que, a ver, voy a tratar de achicar esto un poco para después no tener que leer de nuevo los datos.
Ahí. Me dan un segundo para recortar y poder escribir encima. Vamos a resolver entonces este ejercicio. ¿Dónde quedó? A ver. Acá está. Ya. Ahí está. Trabajemos acá encima. Lo dejé lo más chico posible para no tener que ir de nuevo a buscar cada vez información. ¿De qué se trata? Dice que se tienen 10 litros de un gas monoatómico ideal que se encuentran a 25 grados y a 10 atmósferas de presión. Por lo tanto, ya tendríamos lo que vamos a llamar un estado 1. El estado 1 sería entonces el siguiente. El estado 1 dice que se tienen 10 litros de un gas monoatómico ideal que se encuentran a 25 grados y a 10 atmósferas de presión. Pregunta, ¿conocemos el estado 1 o falta algo? Los moles. Los moles. Entonces, calcule el número de moles que hay en el estado 1 a través de la ecuación de estado PV igual a nRT. Y me dicen cuánto da. Trabajen con 2 decimales, pero bien aproximados, o aproximados como corresponde, como un buen estudiante de ingeniería de segundo año. ¿Cuánto daría el número de moles? Sabiendo que N es P1 por V1 partido por RT1. P1, R, T1. Puta, no tengo mi calculadora. Perdón, te escucho muy bajo, weón. Me da, profe, me da 4,09 mol. 4,09. Subí, ¿Alguien más? Máximo, no grites, por favor, que si no me matas. A mí igual me da eso, pero 4,09 4,09. Valentina, ya, con 2 decimales bien aproximados. A mí igual. Aquí el lazo se escapó, porque ya, 4,09 moles. Por lo tanto, ahora sí conocemos el estado 1. Dijimos que era fundamental conocer los estados para saber o para hacer cálculos. Tenemos entonces el estado 1 calculado. Sigamos leyendo. Dice 10 litros de un gas ideal a 25 grados y a 10 atmósferas se expanden a presión hasta una presión final de 1 atmósfera. Entonces vamos a tener un estado 2 donde se tiene una presión final de 1 atmósfera. El número de moles no cambia, sigue siendo 4,09 mol. Vamos a tener un volumen final 2, una temperatura final 2 y una presión final 2. Dice que se expanden adiabáticamente. ¿Sí? No dice eso. Dice, se expande, solamente dice se expande hasta una presión final de 1 atmósfera. Eso es todo.
Entonces dice además que la capacidad calórica vale 1.5 R, la capacidad calórica a volumen constante para el gas vale 1,5 R, y es independiente de la temperatura. Calcule, piden el trabajo, preguntan por la variación de trabajo, preguntan por el calor, por la entalpía y por la energía interna que hay en este proceso. Si este proceso se lleva a cabo de dos maneras distintas. En la primera dice, vamos a hacer la letra A, dice isotérmicamente y de manera reversible. Entonces la letra A quiere decir que la temperatura no cambia en ningún momento, proceso isotérmico, y cuando dice de manera reversible significa que nunca se sale del equilibrio. Entonces en la letra A el primer cambio sería un proceso ¿de qué tipo? Para ir del estado 1 al estado 2. Que se mantiene constante en la primera parte, isotérmicamente. La temperatura permanece constante. Entonces vamos a decir que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 y vale 25 centígrados o 298 Kelvin. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué faltaría para conocer el estado 2? Sacar el volumen. El volumen. ¿Cuánto daría ese volumen? Nuevamente ocupa la ecuación nRT2 partido por la presión 2. Claro, 99,94. 99. ¿94? ¿Alguien más? Con dos decimales. Sí, profe. Sí. ¿Es correcto eso? Hay ¿Puede ponerlo? 74 alumnos presentes. Al ¿Alguien menos más? a mí me dio igual. A don Pedro Rojas le da lo mismo. Ya, entonces si a 2 o 3 le da lo mismo, o Ahí también, les da el profe. mismo resultado, no es que les dé lo mismo. Tenemos entonces calculado el estado final. Entonces, para este primer proceso, o para esta primera trayectoria, conocemos el estado 1, el estado 2, estamos en condiciones de calcular el calor, el trabajo, la energía interna, etc. A ver, calculemos primero la variación de energía interna. La variación de energía interna entre el estado 1 y el estado 2 la definimos como la integral entre T1 y T2 de NCV por dt. ¿Cuánto valdría entonces? ¿Cómo es la temperatura 1 y la temperatura 2? ¿Cuánto vale el dt? Profesor, ¿esa ecuación era para volumen constante? Para volumen constante, sí. O sea, en el fondo, no es que sea para volumen constante, se calcula de esta manera. Cada vez que usted calcule la energía interna, ocupa esta ecuación, donde ¿qué capacidad calórica coloca acá? La capacidad calórica a volumen constante. De la misma manera, si usted quiere calcular la entalpía para este proceso, la entalpía se calcula como, la voy a escribir acá, se calcula como la integral entre el estado inicial y final, integral entre T1 y T2 de NCP por dt. Entonces, si usted va a calcular la energía interna, necesita colocar aquí la capacidad calórica a volumen constante. O si quiere calcular la entalpía, coloca la capacidad calórica a presión constante. Pero no significa que el proceso sea isocórico o isobárico, sino que es una manera de calcular la energía interna y la entalpía. Porque así lo definimos cuando dijimos que si el volumen era constante, el trabajo era cero y energía interna y calor eran iguales. Después dividimos por un delta T e integramos y llegamos a este resultado. Por lo tanto, con esta ecuación podemos calcular la variación de energía interna para cualquier proceso. Pero la pregunta es, en este proceso, para ir del estado 1 al estado 2, ¿qué se mantenía constante? La temperatura y no hay variación. ¿Cuánto hay de energía interna si la temperatura permanece constante? El trabajo.
¿Cero? 0. ¿Por qué vale 0? Que el diferencial es 0. Porque no hay variación de temperatura, ¿cierto? 0. La temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales. Por lo tanto, la energía interna vale 0. Expresemos los resultados, no dice acá, pero para hablar en el mismo idioma vamos a expresar todos los resultados en, por ejemplo, calorías. Por lo tanto, serían 0 calorías. Tendríamos entonces la variación de energía interna entre 1 y 2. De igual manera, ¿qué pasa con la entalpía? ¿Cuánto valdría? El 0. delta H. Nuevamente, ¿cómo es la temperatura 1 comparada con la temperatura 2? ¿Cuánto vale el DT para el mismo proceso? También sería el 0. También serían 0 calorías. Tenemos entonces estas 4 variables, la entalpía y la energía interna. De igual manera, si usted quiere calcular el trabajo, dijimos que la variación de trabajo para un proceso isotérmico entre el estado inicial y final es la integral de P por dV siempre, y la presión la reemplazamos por nRT dividido por V. El nRT, como son constantes, lo sacamos fuera de la integral, finalmente nos queda nRT, logaritmo natural del volumen final, sobre el volumen inicial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si calculamos el trabajo quedaría entonces entre el estado 1 y el estado 2, quedaría como el número de moles, que vale 4,09 mol. R, dado que estamos expresando los resultados en calorías, tendríamos que usar el R en calorías, 1,987 calorías por mol Kelvin, por la temperatura que es constante en todo momento, 298 por Kelvin, por el logaritmo natural del volumen final, ustedes me dijeron 99,94 litros, dividido por el volumen inicial, que era de 10 litros, y ahí están en condición entonces de calcular el trabajo. Como ustedes pueden apreciar, acá los mol con los mol se anulan, este Kelvin se anula con ese Kelvin, estos litros se van con esos litros, y el resultado quedaría expresado en calorías. ¿Cuál sería el resultado? Ahí me dio 5.574,93, profesor. 5.594, 94 si aproximado a la segunda vez. 94. Sí, bro. 5.594,94. ¿Alguien más? Ah, profe, Bravo, ¿cuánto le da a usted? 74. Don Diego Vega, 5.594,94. ¿Sí? No, ¿Alguien más? profe, 74. 74. No, 5.574. Disculpe. Ya, 5.574,94. Sí, ahí sí. Este estaría mal entonces. Ups. No quiere borrar ahora. Ahí sí. A mí me da lo mismo, profe. A usted le da lo mismo. Ya. Entonces tenemos el resultado del trabajo. ¿Qué faltaría? El calor. ¿Cómo calculamos el calor? Con la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley? ¿Alguien me podría decir cómo la escribo en fórmula? Que la variación de energía interna es igual a la variación de calor menos la variación de trabajo. La variación de calor menos la variación de trabajo. Como nosotros vimos, la energía interna valía 0, porque no hay variación de temperatura. Y por lo tanto, si la energía interna vale 0, conclusión, ¿cómo son el calor y el trabajo? Iguales. Iguales. Iguales y del mismo signo. Y dado que ustedes ya calcularon el trabajo, no es necesario calcularlo de nuevo, el calor sería de
5.574,94 calorías. Y ahí tendríamos entonces resuelta nuestro ejercicio. Primer ejercicio, calcular trabajo, calor, entalpía, energía interna entre un estado inicial y un estado final si el proceso se realiza de manera isotérmica, proceso a temperatura constante. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, borramos entonces. Veamos la segunda parte. Vamos a borrar esto. Ese era un proceso. El siguiente proceso dice mantenga el mismo estado inicial, realice la expansión hasta una atmósfera, pero ahora el proceso va a ser adiabático. Por lo tanto, nada de esto ya nos sirve. Esto ya lo hicimos para la letra A. Un segundo para borrar. Ya. Por lo tanto, ahora estos datos los tenemos que cambiar. A ver, no los voy a cambiar, los voy a dejar, los voy a tratar de graficar mejor antes de borrarlos. Tenemos entonces un diagrama presión-volumen. Presión en atmósfera, volumen en litros, y hay un isoterma a 298. En la cual tenemos una presión 1 de 10 atmósferas, un volumen 1 de 10 litros, y llegamos recién hasta una presión 2 de 1 atmósfera, aquí, y un volumen 2 de, este es el estado 1, este es el estado 2, un volumen 2 de, lo borré, ¿cuánto era acá el volumen 2? 99,94. 99, muchas gracias, 94. Ahí tenemos entonces el estado 2. Bien, ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero a través de otra trayectoria. Entonces vamos a suponer que vamos a partir igual en el estado inicial, 1, 10 litros, 298 Kelvin, 10 atmósferas y 4,09, pero dice que la expansión se realiza hasta una presión de 1 atmósfera. De nuevo, la presión, llamemos a este estado 3, para no confundirlo con el anterior, vamos a llamar a este estado entonces 3, y la presión 3 es de 1 atmósfera. Pero ahora, esto es color negro, no me gusta escribir con negro. Me carga escribir con color negro. Ahora este proceso va a ser adiabático. Estamos haciendo entonces la letra B. Dan las condiciones iniciales, calcule las mismas variables, pero ahora dice, suponga que el proceso, la expansión hasta 1 atmósfera, bajó de 10 atmósferas, en mucha presión, disminuye su presión, por lo tanto el gas se expande, pero este proceso ahora se realiza de manera adiabática. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos que calcular de nuevo todas estas variables, P3, T3 y P3. En este caso, si el proceso es adiabático, ¿cuánto vale la variación de calor para ir de 1 a 3? Si el proceso es adiabático, ¿cuánto valdría? 0. 0. ¿0 qué? Caloría o joule o lo que sea, pero vale 0. Como dijimos, vamos a trabajar en unidades de caloría, decimos entonces que el calor de 1 a 3 vale 0. Pero no podemos todavía, esa es una certitud, sabemos que en un proceso adiabático no hay variación de calor, por lo tanto eso es correcto. Tendríamos resuelto entonces de estas 4 preguntas, tendríamos resuelta solo una,
simplemente por la definición de proceso adiabático. Para calcular el trabajo, la entalpía y la energía interna, requerimos conocer el estado 3. ¿Cómo calculamos el estado 3 si es un proceso adiabático? Y conocemos el estado 1 completamente, pero solo la presión 3. ¿Qué ecuación de las que vimos nos permiten calcular ya sea el volumen 3 o la temperatura 3 para un proceso adiabático? ¿Cuál es la ecuación para proceso adiabático? Que, que P1 elevado a 1 menos el coeficiente adiabático, ¿Ya? por la temperatura elevado al coeficiente adiabático, ¿Ya? dividido en la versión 3, en este caso, ¿Sí? elevado a 1 menos el coeficiente adiabático. Ya, esa es una manera. Usted lo puede hacer con cualquiera de las... No, parece que estaba aquí. Lo borré o no. Ahí está todavía. Con cualquiera de estas tres, usted puede calcular, ya sea si conoce la presión 1, el volumen 1, puede calcular, y la presión 2 o 3, puede calcular el volumen 3. O si conoce la temperatura 1, el volumen 1, y en este caso tendría que conocer la temperatura 3 o el volumen 3, podría usar esta ecuación. O también podría usar esta de acá. Cualquiera de las tres le podría servir, pero dado que nosotros tenemos en este caso, conocemos la presión, el volumen 1, perdón, la presión y el volumen 1, y conocemos la presión 3, entonces lo más adecuado sería decir que P por V elevado a gamma es constante. ¿Qué significa eso? Que la presión 1 por el volumen 1 elevado al índice adiabático, esto es la presión 3 por el volumen 3 elevado al índice adiabático. Y dado que daban como información que CB valía 1.5 R, nosotros sabemos que CP menos CB vale siempre R. Por lo tanto, CP será R más CB. R más 1,5 de R, esto da 2,5 de R. Y por lo tanto, el índice adiabático gamma es el cociente entre CP y CB. Gamma es la relación que hay entre CP y CB. Si CP concluimos que vale 2,5 R y CP vale 1,5 de R, entonces esto sería igual a 5 tercios. Tenemos el índice gamma, índice adiabático gamma. La presión 1 vale 10 atmósferas por el volumen 1 vale 10 litros elevado a 5 tercios. Y esto va a ser igual a la presión 3, que vale 1 atmósfera, por el volumen 3 elevado a 5 tercios, y de allí usted puede despejar entonces el volumen 3. Me dicen cuánto da el volumen 3. Ahí tendríamos el volumen 3 despejado. Resultado, 39,81. 39 litros. litros. ¿Alguien más? A mí igual, profe. ¿Ya? Me dio lo mismo, profe. Perfecto. Entonces tendríamos, cuando escribo esta flechita adelante, significa que la variable la calculamos, no era dato, la encontramos nosotros. 39,81 litros. ¿Y podríamos encontrar la temperatura 3? Si conocemos en los moles, el volumen y la presión 3.
¿Cuánto daría la presión 3? Perdón, la temperatura 3. 118,7. 118,7. ¿Alguien más? Sí, da lo mismo. A mí igual. Perfecto. Igual. Entonces tendríamos completo el estado 3. Faltaría calcular trabajo, entalpía, energía interna, etc. Solamente por ahora sabemos que el calor entre 1 y 3 valía 0 porque el proceso es adiabático. Pero de igual manera podemos calcular la variación de energía interna entre el estado 1 y el estado final como la integral entre T1 y T3 de NCV por dt, que es lo mismo que decir la integral entre la temperatura 1 vale 298, la temperatura 3 vale 118,7, N son 4,09 mol. Voy a escribir las unidades acá, no es necesario, pero usted las puede... lo que interesa es que al final la unidad final es así que esté correcta. No es necesario colocar en los pasos intermedios, pero para ejemplificar lo podemos hacer. Se ve cuánto vale si el gas es monoatómico, lo dice ahí, un gas monoatómico, dice que vale 1.5 dr, eso vale Cv. Este Cv que está aquí, por dato, al ser un gas monoatómico, dice que vale 1,5 R. 1,5 R, pero el R en calorías porque queremos expresar el resultado en calorías. 1,987 calorías mol Kelvin, ese sería NCV por dt. Y ahí ustedes me dicen entonces cuánto sería el resultado en calorías. En este caso los mol se van con los mol, el Kelvin se va con el dt que también estaría en Kelvin, y el resultado quedaría solamente en calorías. Da menos 2185,71. Menos 2185,71 Sí. calorías. ¿Alguien más? Me da lo mismo, profe. Perfecto. Tenemos entonces la energía interna entre el estado 1 y el estado 3. De manera casi idéntica, podemos calcular la entalpía entre el estado 1 y 3. Dijimos que esto era la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de NCP por dt. Es lo mismo que decir la integral de 298 hasta 118,7, los moles son 4,09, pero ¿cuánto vale ahora el CP? Si CP valía 1.5 R, y si sabemos que CP menos CD es igual a R, Valía 2.5. 2.5 de R. 2,5 por 1,987 por dt. Ahora no puse las unidades, voy a poner el resultado final que sí tiene que tener unidades. Resultado, Menos 36,42, Menos coma 85. 3.642,85. perfecto. Entonces tenemos la entalpía, la energía interna, faltaría calcular el trabajo. Y el trabajo para este proceso adiabático
Lo vamos a calcular de nuevo de una manera bien simple, aplicando la primera ley. Voy a tratar de escribir acá. La primera ley dice que la variación de energía interna entre el estado 1 y el estado 3 es igual a la variación de calor entre 1 y 3 menos la variación de trabajo. Pero dado que es un proceso adiabático, no hay variación de calor, y en este caso deducimos que la variación de trabajo entre el estado 1 y el estado 3 es igual y de signo contrario a la energía interna entre el estado 1 y el estado 3. Y dado que la energía interna ustedes ya la calcularon, esto quedaría entonces menos con menos, o escribámoslo acá mejor, menos 2185,71. El resultado quedaría entonces más 2185,71 calorías. Y ahí tendríamos resuelto entonces el ejercicio. Hemos calculado la energía interna, el calor, el trabajo y la entalpía, pero ahora para otro proceso, que es un proceso adiabático. La presión igual disminuye de 10 a 1 atmósfera, pero siguiendo una trayectoria distinta. Recién la presión bajaba de 10 a 1 atmósfera a través de un proceso isotérmico. Ahora va a bajar de 10 a 1 atmósfera a través de un proceso adiabático. Entonces, si nosotros pudiésemos graficar esto en el mismo diagrama, nos quedaría de la siguiente manera. Por aquí estaría pasando otra isoterma. Esta sería la isoterma 118,7. La de recién era la isoterma 298 Kelvin. Por lo tanto, se cumple nuestra condición que en un proceso adiabático, para ir desde el estado 1 hasta el estado 3, se produce entonces a través de una trayectoria más o menos, esto está muy grueso, ahí. Este sería el proceso adiabático. Una curva que parte en el estado 1 y llega al estado 3. Y sabemos que entre estas dos isotermas, entre la isoterma 118,7 y la 298, la temperatura cambia constantemente. Es decir, en este caso, si parte en el estado 1 y llega al estado 3, ¿qué le pasa a la temperatura? Entre 1 y 3. Disminuye continuamente. Parte en 298 y va cambiando continuamente, pero va disminuyendo hasta llegar al estado 3, en el cual alcanza o toca esta isoterma 118,7, y en el estado 3 dijimos que el volumen era de 39,81. Este es el estado 3, y el volumen es 39,81. Entonces ahora sí podemos borrar todo el resto. Ya esto no nos sirve. Lo tenemos. Esa pérdida de calor es como pareja, o hay una parte en la que va a perder más calor que el resto. No, porque acá no pierde calor en ninguna parte, porque es un proceso adiabático. Ya. Entre el estado 1 y 3, el calor no cambia. Entonces, Es el mismo calor. la temperatura entonces es la que cambia, La ¿verdad? temperatura cambia, pero el calor permanece constante. Entonces, ¿la temperatura en algún momento cambia de manera más brusca en el proceso o es parejo? Hay un cambio gradual de temperatura, disminuye gradualmente, pero cambia continuamente, no permanece constante. Cuando tú haces el proceso de 1 a 2 en esta isoterma, ahí la temperatura permanece constante y el calor cambia continuamente. En cambio, en este proceso que está de color celeste, la temperatura cambia continuamente, disminuye de hecho, porque es una expansión, aumenta el volumen, pero la temperatura disminuye gradualmente, y en este caso el calor permanece constante. Ese era el proceso adiabático, y este de acá era el proceso isotérmico. En ambos parten en en 10 atmósferas, y en ambos casos llegan a una presión de 1 atmósfera.
pero por caminos distintos. Este ejercicio tiene la gracia de poder explicitar, o para que ustedes vean la diferencia que se tiene entre un proceso isotérmico y un proceso adiabático. De hecho, está ahí en las diapos, yo lo repito todos los semestres, porque tiene esa gracia pedagógica de mostrar claramente la diferencia entre esos dos procesos. Ya, esto está todo de más, ya calculamos, y nos vamos a ir con la segunda parte del ejercicio. La primera parte era visualizar dos procesos, uno isotérmico y uno adiabático, calcular calor, trabajo, etcétera, las 4 variables para los distintos procesos. Pero ahora, una vez que usted ya conoce cuáles son las dos trayectorias, cuánto vale la presión, el volumen, etcétera, ahora le piden hacer cálculos de la energía interna, pero por caminos distintos, por trayectos distintos. ¿Qué dijimos de la energía interna? ¿Es una función de estado o no? Sí. Sí, si es una función de estado, ¿depende del camino recorrido? No. No. Eso significa que da lo mismo por donde usted se vaya, cuál va a ser el resultado de la energía interna. Si sigue 3 caminos distintos, ¿cuál va a ser el resultado de la energía interna por los 3 caminos distintos? El mismo. El mismo. Entonces acá dice eso. Dice, habiendo determinado el estado final del gas después de la expansión adiabática reversible, es decir, habiendo calculado el estado 3, ¿cuál era el estado 3? ¿Cuántos moles? 4,09, la presión 1 atmósfera, el volumen 39,81 litros, y la temperatura ¿cuánto valía? En el estado 3, miren acá. 117. En el estado 3, ¿cuánto vale la temperatura? 118,7 Kelvin. 118,7. Es decir, por eso es importante tener un buen dibujo, porque nos permite rápidamente ver los valores y no tener que ir a buscar hacia atrás donde escribió todos estos datos. Aquí en el dibujo está todo. Dice, habiendo determinado el estado final después de la expansión adiabática reversible, habiendo determinado el estado 3, verifique que el cambio en energía interna para el proceso es independiente de la trayectoria, tomada entre los estados inicial 1 y final 3. Y proponen allí 5 caminos distintos. El primer camino dice, parte en el estado 1, realiza un proceso isotérmico y luego un proceso isocórico. Entonces, vamos a hacer ese camino. Lo vamos a hacer de color verde. Dice, parte en el estado 1, esto que he graficado acá en color verde. ¿Qué tipo de proceso sería? Isotérmico. ¿Cuál Isotérmico. es el verde, no? El verde. Estamos aquí Ah, sí, isotérmico. hasta el estado que vamos a llamar estado 4. Y estando en 4, ¿qué dice? Vaya hasta 3 de manera iso. Isobárico. No, isobárico es a presión constante. Aquí entre 4 y 3 es una línea recta. ¿Qué se mantiene constante? El volumen. El volumen. Por lo tanto, en este primer trayecto que sugieren aquí, vamos a ir de 1 hasta el estado 4 de manera isotérmica, y estando en 4 vamos a ir al estado 3 de manera isocórica. Entonces calculemos la energía interna para ir de 1 a 3 siguiendo estos dos caminos. Primero isotérmico y luego isocórico. Entonces vamos a decir que la variación de energía interna para ir de 1 a 3 será la suma de 2. La variación de energía interna para ir de 1 hasta 4, seguido de la variación de energía interna de 4 hasta 3. Lo mismo que hicimos acá. De 1 a 4 isotérmico y luego de 4 a 3 isocórico. Nuevamente, nosotros decimos que la variación de energía interna de 1 a 4 será la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 4 de NCV por dt, más la integral entre la temperatura 4 inicial y la temperatura final de 3 de NCV por dt.
¿Cuál de estas dos vale 0 y por qué? La primera. La primera, ¿cierto? El proceso isotérmico, esta vale 0 y nos estaría quedando simplemente que 0 más la integral entre la temperatura 4 vale 298. 298, la temperatura 3 vale 118,7. 118,7, n que vale 4,09, ups, no quiero borrar esto, 4,09 por Cb que dijimos que valía 1,5 de R por dt. Si ustedes integran eso, el resultado da 2185,71 calorías. Con signo negativo. ¿Da eso? Sí, profesor. Daría eso, ¿cierto? Y recién, cuando nosotros hicimos el camino celeste, ¿cuánto da la energía interna? De 1 Lo a 3 mismo. adiabático, lo mismo. Por lo tanto, ya hemos mostrado que siguiendo dos caminos distintos, que parten en 1 y llegan a 3, por el camino celeste, que era adiabático, la energía interna daba menos 2185,71 calorías. Y por este otro camino, que es un proceso isotérmico de 1 a 4, seguido de un proceso isocórico de 4 a 3, obtenemos el mismo resultado. ¿Qué estamos mostrando? Que la energía interna no está dependiendo del camino. Hemos tomado dos caminos distintos y llegamos al mismo resultado. Veamos que dice 2. Dice un proceso isocórico seguido de un proceso isotérmico. Un proceso isocórico seguido de un proceso isotérmico. Sería el siguiente. Proceso isocórico sería partir en 1 y a volumen constante vamos hasta el estado 5, a un volumen de 10 litros constante, y estando en 5 nos vamos hasta el estado, a través del isoterma, nos vamos hasta el estado 3. Entonces nuevamente decimos que, en el caso 2, decimos que la variación, vamos a hacer el camino 1 hasta 5, proceso isocórico, y de 5 vamos a ir al estado 3, proceso isotérmico. Volumen constante, temperatura constante. Volumen constante 10 litros, temperatura constante 118,7. Entonces la variación de energía interna de 1 a 3 de nuevo será la variación de energía interna de 1 hasta 5 más la variación de energía interna de 5 hasta 3. Y la única fórmula que tenemos para calcular energía interna es la integral entre T1 y T5 de NCV por dt más la integral entre T5 y T3 de NCV por dt. No hay otra. Eliminamos. ¿Y por qué? T5, la integral de T5 a T3. Esa ¿Por se qué elimina. motivo? Porque la temperatura es cero. Porque es Porque isotérmica. Correcto, no hay variación de temperatura. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? La integral entre T1 que vale 298, T5 que vale 118,7, N 4,09, CB vale 1,5 de R por dt, y el resultado de eso integrado es de menos 2185,71 calorías. Hemos hecho un tercer camino, llegamos exactamente al mismo resultado. Seguimos mostrando entonces que, independiente del camino recorrido, obtengo el mismo resultado si parto en el estado 1 y llego al estado 3. Recuerden, el estado 1 era este de acá, este es el estado inicial. El estado 3 es este.
estado final. 3 caminos distintos me dan el mismo resultado de la energía interna. Veamos la tercera propuesta. Dice un proceso isotérmico seguido de un proceso isobárico. ¿Podrían buscar cuál sería esa trayectoria? Isotérmico primero y luego isobárico. ¿Alguna sugerencia? Proceso isotérmico seguido de proceso isobárico. ¿Alguien encontró la trayectoria? Parte en 1, sigue un camino isotérmico hasta un estado 6, y desde el estado 6 se devuelve al estado final 3. ¿Cuál sería? Tendría que ser una línea más larga que la del 4. Correcto. Y luego se devuelve a presión constante hasta el estado 3. Sería lo siguiente. Voy a dejar anotado aquí el valor. Bueno, ya sabemos que da lo mismo, pero sería un trayecto así, mire. Primero vamos a partir en el estado 1. Voy a tratar de dibujarlo acá encima, aunque me tiriten mucho la mano, pero es complicado dibujar encima aquí. Todo este trayecto que estoy dibujando es isotérmico. Hasta aquí. Proceso isotérmico. Llamémosle a este estado 2, pero podríamos llamarlo también estado 6, que es el mismo que 2. Y estando en 2 o en 6, me devuelvo a presión constante hasta el estado inicial. Final, perdón, 3. Entonces lo que estamos haciendo es la trayectoria, en la tercera propuesta, estamos haciendo un proceso isotérmico de 1 a 6, seguido de un proceso isobárico de 6 hasta 3. Nuevamente decimos que la variación de energía interna entre el estado 1 y el estado 3 es igual a la variación de energía interna entre el estado 1 y el estado 6 isotérmico, seguido de la variación de energía interna entre 6 y 3. Y la única fórmula que conocemos es la integral entre T1 y T6 de NCB por dt más la integral entre T6 y T3 de NCB por dt. Y ahora simplemente le damos valores, ¿cierto? Variación de energía interna de 1 a 3 será la integral entre la temperatura 1 vale 2,98. La temperatura 6 también vale 2,98. De N 4,09, CB dijimos que valía 1,5 de R por dt, tendríamos la primera integral, más la integral entre la temperatura en 6 es de 2,98, la temperatura en 3 es de 118,7 de N 4,09 por CB, que vale 1,5 de R por dt. ¿Qué término valdría 0 allí? El primer estado. El primero. El primero. Proceso isotérmico. Todo eso vale 0. El resultado, ¿cuánto da? Menos 2.185,71 calorías. Hemos hecho otro camino. Partimos en 1, isotérmicamente a 2,98 llegamos hasta el estado 2 o 6, que es el mismo. Y luego desde 6 o 2 nos devolvemos a presión constante hasta el estado 3. Proceso isotérmico seguido de proceso isobárico. Y llegamos exactamente al mismo resultado. Ya llevamos la trayectoria celeste, que era diabática, la trayectoria verde, que es isotérmica seguida de isocórica, la trayectoria morada o burdeo, que es isocórica seguida de isotérmica, y ahora la trayectoria naranja, que es de isotérmico seguido de isobárico.
Veamos una cuarta trayectoria, proceso isocórico seguido de proceso isobárico. Isocórico seguido de isobárico. Busquen cuál sería esa trayectoria isocórica seguida de isobárico. Parten en 1 y llegan a 3. ¿La encontraron? Como una L. Como una L, correcto. Ya, entonces vamos a hacer la siguiente trayectoria. Ya no me quedan muchos colores, pero vamos a hacer una trayectoria verde. Proceso isocórico a volumen constante. Hasta el estado 7. Y desde el estado 7 nos vamos hasta el estado 3. ¿Cuánto valdría en el estado 7? ¿Qué conocen? ¿Cuánto vale la presión en el estado 7? ¿Cuánto vale la presión en el estado 7? Uno. Una atmósfera. ¿El volumen? 10. 10. ¿El número de moles? 4,09. Por lo tanto, ¿podrían calcular la temperatura en el estado 7? Si conocen la presión en una atmósfera, el volumen 10 litros y los moles, por ahí pasaría otra isoterma. Sería la isoterma. ¿Cuánto sería esa isoterma? Calculen la isoterma del estado 7. Sabiendo que T7 va a ser P7 por V7 partido por NR. P7 vale una atmósfera, V7 vale 10 litros, N vale 4,09 y R vale 0,082. ¿Cuánto valdría la temperatura 7? 29,82. ¿Alguien más? A mí me da igual, profe. Por acá A mí entonces también, pasaría la profe. isoterma 29,87 Kelvin. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular la trayectoria que va de 1 hasta 7. Lo voy a escribir con este otro lápiz porque no se nota mucho. Trayectoria de 1 hasta 7, que es lo mismo que decir ir de... Perdón, al revés. Trayectoria de 1 a 7, que era isocórica, y de 7 hasta 3, que es isobárica. Proceso a volumen constante de 10 litros, seguido de proceso a presión constante de una atmósfera. Partimos en 1 y llegamos a 3. Entonces, nuevamente decimos que la variación de energía interna de 1 a 7 es la suma de esos dos trayectos. La variación de energía interna de 1, aquí me equivoqué, es de 1 a 3. La energía interna de 1 a 3 es la energía interna de 1 a 7 más la variación de energía interna de 7 hasta 3. Y nuevamente nosotros tenemos una única ecuación, la voy a escribir acá abajo. Variación de energía interna de 1 hasta 3, entonces será la integral desde T1 hasta T7 de NCB por dt, más la integral desde T7 hasta T3, de nuevo de NCB por dt. Ya. La integral de T1 vale 2,98, T7 vale 29,87, N vale 4,09, CB vale 1,5 de R, por dt, sería la primera integral. La segunda integral sería entre la temperatura 7, que vale 29,87, y la temperatura 3, que vale 118,7 de N
se ve que vale 1.5 de R por dt. Ya. Si ustedes integran cada una de estas integrales por separado y las suman, el resultado, ¿cuánto da? Menos 2185,71 calorías. Hemos encontrado entonces el trabajo para un proceso, perdón, la energía interna para un proceso isocórico seguido de un proceso isobárico. ¿Qué estamos concluyendo hasta el momento? ¿Cuánto vale la energía interna en cada una de esas 5 trayectorias? ¿Lo mismo? Lo mismo. Por lo tanto, la energía interna es una función de estado, Sí. ¿sí o no? Sí. Y para terminar, hay que hacer un proceso isobárico, voy a borrar ahí, seguido de un proceso isocórico. Esto lo hacen ustedes como trabajo autónomo. Un trabajo isobárico sería ir desde el estado 1 hasta el estado, desde el estado 1 hasta el estado 8, isobáricamente. Ahí está el estado 8. Y desde el estado 8, de manera isocórica, vuelven hasta el estado 3. Lo único que hay que calcular es la isoterma que pasa por el estado 8. Por aquí pasa un isoterma, que sería la isoterma de temperatura 8, que ustedes tendrían que calcular. En el estado 8, ¿cuánto vale la presión? 10. 10. ¿Cuánto vale el volumen? 39,81. Los moles valen 4,09, por lo tanto, ¿cuánto valdría la temperatura 8? La temperatura 8 dijimos que era P8 por V8 partido por NR, sigue siendo un gas ideal. La presión vale 10, el volumen vale 39,81, N vale 4,09 y R vale 0,082. Resultado, 1187. coma 01. 0,1. Por ahí entonces Ahí- pasaría el Ahí me dio isoterma. 95,42. ¿Cuánto le dio usted? 95,42. No puede ser, porque si este isoterma es 2,98, esta que está acá arriba tiene que ser mayor que 2,98. Acuérdense que en la medida que nos alejamos del origen, las isotermas van aumentando. La isoterma verde pistacho vale 29,87. La isoterma celeste vale 118,7. La isoterma burdeo 2,98. Y ahora la isoterma azul 1187,01. Va creciendo en la medida que se alejan del origen. Bien, con ese dato ustedes entonces están en condiciones de calcular la variación de energía interna para ir de 1 a 3, como la suma de la energía interna de 1 hasta 8, proceso isobárico, seguido de la energía interna de 8 hasta 3, proceso isocórico. Siempre como integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de NSB por dt. Eso hágalo usted, verifíquelo, el resultado le tiene que dar menos 2185,71 calorías. Ustedes pueden ver, hemos mostrado que siguiendo cualquier trayecto entre el estado 1 y el estado 3, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, hemos hecho 6 caminos distintos y en los 6 caminos distintos llegamos al mismo resultado. Conclusión, ¿la variación de energía interna es una función de estado o no? Sí. Sí, me he pasado la asistencia antes que me olvide.
Ahí está, 70 de un total de 113. A ver, lo que van a hacer ustedes ahora como trabajo autónomo, mañana quiero ver los resultados, van a calcular para cada uno de los trayectos que hemos hecho, hicimos 6 caminos distintos, ya tienen calculado el primero, el camino celeste, para cada uno de estos caminos, que dibujamos con distinto color, usted va a calcular el trabajo. El trabajo para ir de 1 a 3 por el camino verde, el trabajo de 1 a 3 por el camino burdeo, por el camino verde claro, por el camino naranja, por el camino azul. Para cada uno de esos 6 trayectos distintos, usted va a calcular el trabajo. ¿Cuál sería la conclusión antes de que hagan cualquier cálculo? ¿Van a obtener siempre el mismo valor de trabajo? No, No. ¿Por qué no? porque el trabajo Porque depende de la trayectoria. El trabajo depende de la trayectoria, y además vimos que el trabajo era el área bajo la curva. Si yo tengo 6 curvas distintas, ¿cuántos trabajos voy a tener? 6 distintos. Sí, trabajo 6 distinto. distintos. 6 trabajos distintos. Entonces, tarea para mañana, calcule el trabajo para cada una de esas trayectorias. Y mañana comparamos los resultados y vemos, ya lo concluimos, que el trabajo sí depende del camino recorrido y por lo tanto el trabajo no es una función de estado termodinámico. Lo mismo sucede con el calor. Si usted a la energía interna le resta el calor, el trabajo que va a calcular para mañana, en el fondo está calculando los calores de cada uno de esos trayectos. Y dado que la energía interna permanece constante, es la misma en cada trayecto, pero los trabajos son distintos, se aplica la primera ley y despeja el calor sería la energía interna más el trabajo. Un valor constante, energía interna, más un trabajo que va a ir cambiando. ¿Qué le pasa al calor? ¿Permanece constante o va cambiando también? Va cambiando. Va cambiando. Tarea entonces para mañana, trabajo autónomo, calcula el calor, el trabajo y el calor para cada uno de los trayectos. Estén muy bien, nos vemos en la clase de mañana. Hasta Hasta luego, mañana. profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profe, gracias. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, profe, hasta mañana. Chao.